Gracias, señor presidente. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó datos sobre la pobreza en Uruguay. Estos datos reflejan que bajó respecto al 2021 al año 2020, pero que está por encima de lo que eran los datos en 2019. En el segundo semestre del 2021, sin embargo, se registró un aumento de la pobreza infantil respecto al primer semestre, dado que ahora el INE muestra sus datos en forma semestral. Datos que queremos plantear hoy, dado que nos preocupa por dos cosas. Primero y fundamentalmente, porque estos datos reflejan una triste realidad de nuestro país en la cual todos debemos remarcar la importancia y la urgencia de plantear soluciones reales a este flagelo que nos entristece como sociedad toda. Para nosotros no son números presentados, duelen porque son familias, muchas veces monomarentales, son niños y niñas uruguayas. Además, revelan desde nuestra perspectiva el funcionamiento del modelo económico que está llevando adelante el gobierno nacional. El pasado año, la economía uruguaya comenzó a recuperarse de lo que fue el año 2020. Todos los sectores de actividad crecieron, marcándose una cifra general de crecimiento del Producto Bruto Interno de un 4,4%. Sin embargo, los datos también revelan que los salarios reales el año pasado cayeron un 1,5%, ya teniendo un 4% aproximadamente acumulado de retroceso en estos dos últimos años. Esto determina que el año pasado hubo un crecimiento en la economía que no se vio reflejado directamente en la reducción de la pobreza, marcando en forma clara un nivel de desigualdad que se profundiza en los años y que en los años previos al 2020 fueron estos datos los que se fueron mejorando notoriamente. La brecha, por ejemplo, entre los más pobres y los más ricos había descendido y ahora nuevamente, viendo los datos, vemos que vuelven a subir. Hay dos datos que son bien claros. La economía mejoró, las exportaciones mejoraron, pero aún así los salarios perdieron poder de compra, así como las jubilaciones y las pensiones. El estancamiento y el descenso de los salarios respecto a la inflación, con precios de alimentos que aumentaron en el 2021 un 8% por encima de los salarios, así como las tarifas, el gas, etc. Todo esto perjudica sin lugar a duda a los sectores de menores ingresos. Las acciones que pueda tomar el gobierno en cada momento para mitigar esta problemática son fundamentales. Pensemos, por ejemplo, en el año 2020, donde más de 100.000 personas cayeron en la pobreza. Estudios económicos muestran que el esfuerzo que hizo el gobierno en prestaciones hizo que solo unos 20.000 habitantes salieran de esa situación. Nos preguntamos, ¿no hubiera sido mejor aumentar las transferencias y las políticas públicas para que fueran más de 20.000 personas las que se recuperaran de esta situación? Según la CEPAL, Uruguay fue el país de América Latina que invirtió menos en prestaciones en la época de la pandemia. Ahora, viendo la cantidad de personas que quedaron bajo la línea de pobreza y sabiendo que mayores prestaciones sacaban a más personas de ese lugar, ¿el ahorro es justificado? Creemos que no es justificado y el gobierno también tal vez lo sepa y tal vez desde ese lugar puede haber sucedido la justificación de que en febrero en la conferencia de prensa sobre la situación de perspectiva macroeconómica el Ministerio de Economía se refirió a los números de pobreza destacando la reducción de la pobreza infantil en la única franja que marcaba descenso en el primer semestre, que era la franja de niños de 0 a 6 años, resultado que lamentablemente no se vio sostenido en la segunda mitad del año, llevándose al resultado de un índice en el año 2020 superior a la época previa de este gobierno. Quisiéramos que todos estos datos fueran en descenso, que todos lo que consideramos
cuestionable y apresurado cómo fueron tomados los datos. Cuán importante sería atender la reducción de la desigualdad compatibilizando el crecimiento con la mejora de los empleos que hemos visto en los últimos tiempos han cambiado su composición, profundizando la pobreza. Sabemos que es multifactorial y hay que aumentar el salario real. Solicito que mis palabras sean enviadas a la prensa acreditada. Gracias.